Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar nuestro capítulo número 21 que trata sobre la masa equivalente. Masa equivalente, ¿equivalente a qué? ¿No? Me surge la primera pregunta, ¿no? Al menos yo me preguntaba cuando estudié por primera vez el tema, ¿no? Masa equivalente a qué. Una masa equivalente es una masa de de reacción frente a tres elementos básicos: hidrógeno, oxígeno y cloro. El tema masa equivalente se sustenta o existe gracias a que si uno conoce la masa equivalente de cualquier sustancia, pues ya no necesita conocer una reacción química. Les explico un poco. Por ejemplo, se me ocurre a mí que la masa equivalente de el aluminio es 9, ¿no? Si la masa equivalente del aluminio es 9, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que 9 gramos de aluminio equivale a tener 1 gramo de hidrógeno, 8 gramos de oxígeno o 35,5 gramos de cloro. En otras palabras, esos 9 gramos de aluminio pueden combinarse exactamente con 1 gramo de hidrógeno, con 8 gramos de oxígeno o con 35,5 gramos de cloro. Dense cuenta que al tener yo el valor de la masa equivalente del aluminio, ya sé de por sí con cuánto hidrógeno se va a combinar, con 1 gramo, con cuánto oxígeno, con 8 gramos de oxígeno, sin necesidad de ver una reacción química. Yo ya sé porque ya conozco el valor de la masa equivalente del aluminio. Y así, si yo tuviera el valor de la masa equivalente de muchas sustancias, pues voy a saber con cuánto hidrógeno, con cuánto oxígeno y con cuánto cloro se va a combinar esa sustancia. Es más, la masa equivalente de una sustancia se combina exactamente con la masa equivalente de otra sustancia. Por ejemplo, la masa equivalente del calcio es 20 y del aluminio es 9. Tengo dos valores de masa equivalente. Entonces, ¿qué entiendo? Que 9 gramos de aluminio se va a combinar exactamente con 20 gramos de calcio, por ejemplo. Sí, eso también es importante, ¿no? La masa equivalente te ayuda mucho entonces a ya no prescindir de la ecuación química para saber el resultado de tus posibles combinaciones. Vamos a aprender el día de hoy acerca de cómo calcular la masa equivalente. Bueno, aquí en este pequeño texto tienen lo que les acabo de indicar, ¿no? Les acabo de indicar lo que les acabo de indicar hace un momento, está escrito aquí. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice, si se sabe que la masa equivalente del magnesio es 12, determina cuánto magnesio se necesita para que se combine totalmente con 32 gramos de oxígeno. A ver, vamos a ir entendiendo. Primero, primero hay que anotar el dato. Masa equivalente, Me de quién, del magnesio, es 12. Pero ustedes también van a tener en cuenta algo. Siempre, siempre van a tener que memorizar estos tres valores, tener en cuenta, masa equivalente del oxígeno. Masa equivalente del oxígeno es igual a 8. Masa equivalente del hidrógeno.
igual a 1. Ya, esos dos valores. Y la masa equivalente del cloro, 35,5. Acá está, al inicio lo puse, miren. Ahí está, ¿ven? Ya, eso siempre van a tener en cuenta. Ahora sí vamos al análisis. ¿Y qué quiere decir todo lo que hemos anotado? Como la masa equivalente del magnesio es 12, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si tú tienes 12 gramos de magnesio, ¿con cuánto se combina? Se combina con 8 gramos de oxígeno, o si quieres con 1 gramo de hidrógeno, o si quieres con 35,5 gramos de cloro. Con cualquiera de ellos se combina exactamente. En este caso está hablando del oxígeno. Entonces se combina con 8 gramos, exactamente, con 8 gramos de oxígeno. Ya está. Pero la pregunta no ha sido 12 gramos de magnesio. La pregunta no ha sido 8 gramos de oxígeno con cuánto de magnesio se va a combinar, sino 32 gramos de... entonces hace la regla de 3. Si tuvieras 32 gramos de oxígeno, ¿con cuánto magnesio se va a combinar? X. Y ya sabemos cuánto va a salir X, ¿verdad? Eso ustedes lo conocen, la regla de 3. 12 por 32 se multiplica en aspa igual a 8X. No, que en realidad no lo multipliquen, ¿no? 12 por 32 van a gastar tiempo innecesariamente. Lo que tienen que hacer es simplificar, ¿no? Octava 1, octava 4 y 12 por 4, 48. Así es como van a acostumbrarse a trabajar. 48 gramos y sería la respuesta. ¿Se dan cuenta? Yo no he utilizado ningún tipo de estequiometría o reacción química o ecuación química que trabajamos las clases pasadas para poder predecir cuánto magnesio se combinará con 32 gramos de oxígeno, gracias a que ya sabía de dato la masa equivalente del magnesio. Es uno de los grandes aplicaciones que tiene el concepto de masa equivalente. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se calcula la masa equivalente? ¿Cómo se obtuvo, por ejemplo, ese valor 12 para el magnesio, o el 8 para el oxígeno, el 1 para el hidrógeno, en fin? ¿Cómo se obtiene? Pues con una pequeña formulita. Dice masa equivalente de una sustancia. Hay que tener en cuenta que una sustancia simple es aquella sustancia que se combina entre sí, es decir, hay un solo elemento químico, uno solo. Por ejemplo, el oxígeno es una sustancia simple, el ozono es una sustancia simple, el nitrógeno es una sustancia simple, el hidrógeno es una sustancia simple, el fierro es una sustancia simple, el neón simple, el fósforo es una sustancia simple, el azufre una sustancia simple. Todas son sustancias simples, no se vayan a olvidar, ¿ya? Entonces tenemos ahí muchas sustancias simples. Ya cuando se trata de sustancias simples se calcula así. Masa atómica entre valencia. Masa atómica entre valencia. La valencia es un número entero. Me es masa equivalente. Ma masa atómica. Ejemplo. Determina la masa equivalente del magnesio. Número de oxidación más 2. Es bien facilito. Miren. Ahora lo trabajamos. Dice, determina la masa equivalente del magnesio Mg más 2 si su masa atómica es 24. Utilizamos la formulita. Vamos a utilizar la formulita. Masa equivalente del magnesio. Masa equivalente del magnesio. Sería la masa atómica. La masa atómica del magnesio entre la valencia del magnesio. Masa atómica del magnesio es 24 y su valencia está acá.
solo que la valencia no lleva signo, pones el 2 nada más. Ahorita parece innecesario que les diga eso, ¿no? Pero ponte que fuera menos 2, le pones igual 2 y eso sale 12. Y esa es la respuesta. Masa equivalente, entonces 12, ¿ven? Y ya saben cómo salió entonces aquí el 12. ¿Se dan cuenta? Es la masa equivalente del magnesio. Bien, vamos a ver entonces cómo se calcula la masa equivalente. Continuamos entonces. ¿Y cómo sería para compuestos químicos? Recuerden que un compuesto químico ya habla de la unión de dos o más elementos químicos. Por ejemplo, el Na2O, ¿no? El monóxido disódico. O se me ocurre también el HNO3. Ya son compuestos químicos. O de repente por ahí se me ocurre eh, el NaH, ¿no? Otro compuesto químico, la hidracina. Se me ocurre también otro compuesto químico, se me ocurre en este momento el metano, no sé, el metano, etcétera, ¿no? Todos son compuestos químicos, carbonato de calcio, etcétera. Compuestos químicos. Cuando se trata de compuestos químicos, la masa equivalente se calcula con la masa molecular o masa fórmula M entre un parámetro de carga teta, que ahora lo vamos a aprender a calcular. ¿Cómo es ello del parámetro? Pues para ello vamos a tener que diferenciar entre ácidos, entre óxidos, de la siguiente manera, miren. Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo es un ácido? Si el compuesto es un ácido, necesariamente se va a escribir con la letra H primero. Ya, H. Aquí va a haber un número, puede ser 1, 2. Aquí va a haber un elemento no metálico, que le voy a poner la letra E. Y acá puede o no estar el oxígeno. Es un ácido, porque empieza a escribirse con H. ¿Cuánto vale entonces el parámetro teta? Teta es igual a X. Teta es igual a X, es decir, el número de hidrógenos, ¿no? Acá puedo colocar un ejemplo. Tenemos el H2SO4. ¿Cuánto vale el teta? Teta igual a 2. No, es un ejemplo nada más. ¿Ya? ¿Cómo sería si se trata de un hidróxido, a los que se les conoce como bases? Si es una base, por ejemplo, se me ocurre el hidróxido de calcio. No, pero tengo que poner primero la forma general. Se me ocurre en este momento así. Acaba un elemento metálico que le voy a poner la letra M mayúscula, porque siempre va a ir un metal. M mayúscula. Esto así lo reconoces, porque en el paréntesis va a haber una O con una H, OH, base, OH, base, y aquí va a haber un número, puede ser 1, 2, 3, X. El teta es X. Ejemplo, se me ocurre a mí el KOH2, el hidróxido de calcio, pues el teta también vale 2. ¿Se dan cuenta? El teta vale 2 porque hay dos OHs. Un óxido. Un óxido siempre es binario. Aquí va a ir un elemento que puede ser metálico o no, y aquí el oxígeno. Y aquí una X. Fíjense la diferencia en la fórmula de los compuestos, ácido, base, óxido.
son muy diferentes. Y el teta es igual al doble del número de oxígenos. Por ejemplo, se me ocurre a mí el óxido férrico, F2O3. F2O3, ¿cuánto vale el teta? El teta sería 2 por 3, el doble del número de oxígenos, 6, ¿no? El teta nos sale 6. Entonces, ya está, ¿ven? Ya ahí entonces hemos aprendido a determinar el número de oxidación, perdón, el parámetro teta de diferentes compuestos químicos. Finalmente les digo algo acerca del número de equivalentes. Bueno, vamos con los ejercicios. A ver, dice pregunta 1. Después vemos la siguiente parte teórica. Dice, ¿qué óxido presenta mayor parámetro? Hay que tener en cuenta que si se trata de un óxido, entonces, primero un óxido tiene esta forma, una E, una O y una X, donde el parámetro teta es el doble de X. Entonces aquí solamente hay un oxígeno, por lo que teta vale 2. Aquí también hay un oxígeno, por lo que teta vale 2. Es el doble del número de oxígenos. Aquí también hay uno, por lo que teta nuevamente vale 2. Aquí hay dos oxígenos, por lo que teta vale 4. Es el doble del número de oxígenos. Y aquí teta vale 6. La pregunta es, ¿qué óxido presenta mayor parámetro? La respuesta es la E, ¿no? La E tiene un parámetro de carga teta igual a 6. Dense cuenta la forma que tienen todos estos óxidos. Muy similar, fíjense. Binarios porque hay dos elementos y además todos al final llevan el oxígeno. ¿Ya? Binarios y está el oxígeno. A ver, un ratito, voy a colocar las hojas cuadriculadas por acá. Ahí está. Ya está. Bien, vamos a desarrollar entonces el siguiente ejercicio que es la pregunta número 2. Dice, la masa equivalente del hidróxido de potasio, KOH, es la masa equivalente del hidróxido de potasio, KOH. Bueno, tenemos el KOH que se menciona ahí. Hay que recordar que la masa equivalente para un compuesto es la masa molecular entre el parámetro teta. Esa es la fórmula. Si tenemos el hidróxido de potasio KOH, primero hay que entender que hay solamente un OH nada más, así que el teta vale 1. Ya tenemos el valor de teta 1. Y la masa molecular M sería igual a K, que es 39. El oxígeno pesa 16 y el hidrógeno 1. Entonces eso nos sale 40,56, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Ya tenemos la respuesta para la masa equivalente. ¿Cuánto sería la masa equivalente? Entonces, masa equivalente sería igual a 56 entre 1. Y eso sale 56. La A de alito sería la respuesta, ¿no?
la A de halito. No es fácil, entonces hay que darnos cuenta que se trata efectivamente de un hidróxido porque lleva la función OH. Hallar la masa equivalente del sulfato de aluminio. Hay que hacer la fórmula del sulfato de aluminio. Yo en la práctica les voy a colocar la fórmula, no se preocupen. Sulfato de aluminio se escribe así: Al, Al2, SO3, no, SO4. Y acá el número 3. Ya. La masa equivalente, como el sulfato de aluminio es un compuesto, entonces sería masa molecular entre parámetro. Así sería la masa equivalente. El problema del sulfato de aluminio es que es una sal. Y si ustedes se dan cuenta, yo no había puesto una sal. ¿Cómo se calcula el parámetro en una sal? Pues lo vamos a ver ahora. Dense cuenta que el Al2SO4 no es un óxido, tampoco un ácido ni una base, es una sal. Cuando se topen con una sal, o sea, no sea ácido, no sea base, no sea óxido, ¿cómo se halla el teto? De la siguiente manera: ustedes van a descomponer a la sal. Es decir, cuando lo descompongan, acá van a tener el aluminio y al otro lado van a tener al SO4, paréntesis. Y van a tener que determinar sus respectivas cargas. ¿Cómo? De la siguiente manera. Van a visualizar su tabla periódica y el aluminio tiene un solo número, más 3. ¿Por qué? Porque está en el grupo 3 de la tabla periódica. Si el aluminio tiene 3, ahora el SO4 ¿cuánto tiene? Se pueden fijar acá. Este 3 que está acá, justamente ha provenido del aluminio que está acá. Por lo que este 2 que está acá, ha provenido del S4 va acá. Ya está. Claro, es que esto se ha dado gracias al cruce que hay luego entre los números de oxidación de ambas especies químicas, aluminio y S4. ¿Qué hago ahora con las cargas que se han convertido, no? Pues el parámetro teta de una sal se calcula con el mínimo común de esas cargas. El teta será igual al mínimo común múltiplo de 3 y de 2, sin signo. Eso es 6, ¿verdad? Porque 6 es el múltiplo común de estos dos. O sea, 6 los puede dividir a ambos exactamente. Claro que también lo puede dividir el número 12, el 18, el 24, pero el mínimo es 6. De ahí el nombre mínimo común múltiplo. Tienen que encontrar el menor valor que divide exactamente a estos dos números, el 6. Entonces teta vale 6. Bueno chicos, lo más difícil ya se terminó, ¿no? Lo más difícil se ha terminado porque lo que viene ahora es solamente matemática ya. Lo que viene ahora es matemática. Miren. Bueno, como la masa equivalente sería la masa molecular, ¿cuál sería la masa molecular para el Al2SO43? Bueno, antes de hallar la masa molecular puedo yo desdoblar un poco al compuesto. Acá hay 3 azufres y hay en total 12 oxígenos. Cada aluminio pesa 27. 27 por 2 es 54. Más cada azufre es 32 por 3 es 96. Más 16 por 12. A ver, ¿cuánto entonces nos va a salir? Acá sería 16 por 12. Eso nos sale 192.
y la suma más 96 más 54. Eso sale 342, ¿no? Esa sería la masa molecular entonces, ¿no? Y ahora sí, pues, masa equivalente sería igual a masa molecular o masa fórmula sería 342 entre el parámetro teta, que nos salió hace rato 6. 342 entre 6 sale 57. Y esa, pues chicos, sería la respuesta a nuestro inofensivo ejercicio. 57, ¿ven? Hemos visto entonces las masas equivalentes de bases, de óxidos y ahora de sales. Por favor, diferenciamos la forma que tienen cada uno de los compuestos. En la pregunta número 4 nos dan una reacción química, en la cual en esa reacción química nos están pidiendo la masa equivalente del ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el H3PO4, es el ácido fosfórico, H3PO4. Eh, ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues lo siguiente, cuando a ustedes le pidan la masa equivalente, pero les presenten una reacción química o una ecuación química, pues el parámetro teta va a cambiar un poquito. El ácido fosfórico es el reactante de la izquierda, el que está acá. Él es el ácido fosfórico. Dense cuenta que efectivamente es un ácido porque empieza con H. Todos los ácidos se van a empezar a escribir con H. Entonces uno diría, no, ya, entonces teta vale 3, porque usted dijo que si es un ácido, el teta es el número de hidrógenos. Teta vale 3, profe, dirán ustedes. Y efectivamente es cierto si es que no nos hubieran dado una ecuación química. Es que en realidad el valor de teta igual a 3 se fundamenta en que los ácidos pierden los 3 hidrógenos cuando reaccionan. Pierden los 3 hidrógenos, por eso es que el teta vale 3, porque pierden los 3. Eso se asume así, pierden los 3. Pero hay ácidos que no pierden los 3, sino pierden solamente 2 o pierden 1. Miren lo que le ha sucedido al ácido fosfórico. Se ha transformado en esta sustancia. Acá está el HPO4, ¿ven? El HPO4 ya no es el H3PO4. El HPO4 ya no es el H3PO4. Porque hay dos sodios que han sustituido a los dos hidrógenos que han salido. ¿Se dan cuenta? Habían 3 hidrógenos y ahora solamente hay uno. O sea, los 2 hidrógenos que faltan han sido sustituidos por el 2 sodios. ¿Qué quiere decir eso? Que el teta ya no sería 3, sino 2. ¿Por qué? Porque, porque se han liberado 2 hidrógenos. Se han liberado. El ácido fosfórico es un ácido que hay veces no libera todos sus hidrógenos, sino libera una parte de ellos. Entonces solamente el teta sería el número de hidrógenos que ha liberado nada más. ¿Y cómo se ve ello? Porque te van a dar una ecuación química. Se han liberado 2 hidrógenos. Por eso en este caso el teta vale 2. Eso sería todo.
porque lo demás es matemática ya, ¿no? Y la formulita. Para calcular la masa equivalente necesitamos conocer la masa molecular y el parámetro teta. La masa molecular del H3PO4 va a salirle 98. Entonces, acá 98. Ya, porque acá están las masas atómicas. Ven, ustedes saben calcular la masa molecular. Y el parámetro teta es 2. La respuesta será 49. Ya, 49 sería la respuesta. Porque el parámetro teta ya no es 3 ahora, sino más bien es 2. Ya, no se vayan a olvidar entonces. Bien, espero se haya comprendido la explicación, chicos. Espero todo esté bien. Finalmente, vamos a hablar también del número de equivalentes, que es bien sencillo explicar de qué trata el número de equivalentes. Vamos a retroceder un poco a la teoría y vamos a hablar del número de equivalentes. ¿Qué cosa es el número de equivalentes? El número de equivalentes viene a ser algo así como el número de reacciones químicas, que le puede suceder a una determinada sustancia. Ese número de reacciones químicas se puede medir en función a la masa equivalente. Vamos a utilizar nuestro razonamiento. No lean por favor el concepto sin antes usar nuestro razonamiento. Miren, la masa equivalente, esto lo voy a borrar, del magnesio es 12 gramos, ¿verdad? 12 gramos. Y quiere decir que 12 gramos se combina con 8 gramos de oxígeno. Eso lo entendimos, eso espero. Pero ¿qué pasaría ahora si no tuviera 12 gramos? Si no tuviera 24 gramos. Pues se va a combinar con una cantidad tal de oxígeno, y eso es lo de menos. La pregunta es, ahora, si yo tuviera 24 gramos de magnesio, la pregunta es, ¿cuántas veces reacciona con el oxígeno? ¿Cuántas veces reacciona con el oxígeno? Esta masa de acá. ¿Cuántas veces reaccionará? Se supone que cada 12 gramos se va a combinar con 8 gramos de oxígeno. Pero si tuviera 24 gramos, pues aquí hay 2 veces 12 gramos. Hay 2 veces 12 gramos. Quiere decir que va a reaccionar 2 veces. Respuesta 2 veces. ¿Se dan cuenta? 24 gramos se va a combinar 2 veces con el oxígeno. Van a haber 2 reacciones porque hay 24 gramos. Y si hubiera 36 gramos, pues 3 veces, porque hay 3 veces 12. Y si hubiera 48 gramos, 4 veces. Es decir, el número de veces, lo voy a borrar, repito, me siguen nada más. El número de veces se puede calcular con esta formulita. La masa total entre la masa equivalente. La masa total fue 24 y la masa equivalente es 12. 24 entre 12, 2. 2 veces. Si hubiésemos utilizado una masa de 36, serían 3 y así sucesivamente. Por eso el número de equivalente nos expresa la cantidad de combinaciones que una determinada masa equivalente puede hacer. La cantidad de combinaciones que una determinada masa equivalente puede hacer. ¿De acuerdo? Bien. Eso vamos entonces entendiendo acerca del número de equivalentes. Se calcula con esta fórmula. Número de equivalentes igual masa sobre masa equivalente. ¿De acuerdo? Lo que sí les voy a dejar es lo siguiente, para que quede el razonamiento. Masa equivalente
del magnesio igual a 2. Y si tuviéramos una masa de magnesio igual a 48 gramos, ¿qué quiere decir? Que eso contiene ¿cuántas masas equivalentes? Contiene 4 masas equivalentes. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que el número de equivalentes es igual a 4. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el magnesio se combina 4 veces. Se combina 4 veces. En realidad que 48 gramos de magnesio, ¿no? Vamos a borrar acá. Quiere decir que 48 gramos de magnesio, quiere decir que 48 gramos de magnesio se combinará 4 veces con cualquier sustancia, no solamente con el oxígeno. En realidad, con cualquier sustancia se va a combinar 4 veces. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el concepto combinará, combinará 4 veces con cualquier sustancia. Con cualquier sustancia, ¿ya? Se combinará 4 veces con cualquier sustancia de masa equivalente, ¿no? De masa equivalente conocida. Bien, entonces vamos entendiendo un poquito el concepto del número de equivalentes. Se calcula dividiendo la masa total, un ejemplo, 48 gramos, entre la masa equivalente de la sustancia. Un ejemplo, 12. 48 entre 12 te sale 4. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Lo de la ley de equivalente lo vamos a ver la siguiente clase, chicos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en la pregunta número 6 nos dice, ¿cuántos equivalentes hay en 400 gramos de KCO3? Entonces, hay que tener en cuenta que el número de equivalentes es igual a la masa total entre la masa equivalente. ¿No? Ese es el número de equivalentes. El problema es que tenemos ahora que determinar la masa equivalente del carbonato de calcio. El carbonato de calcio no es un ácido porque no se empieza a escribir con H. Tampoco es un hidróxido o una base porque no lleva OH juntos. Y tampoco es un óxido porque no es binario, tiene 3 elementos. Si bien es cierto, está el oxígeno al final, pero es ternario porque tiene 3, no es óxido. Se trata de una sal. Así que, ¿cómo determino el parámetro teta de esta sal? Primeramente, para poder hallar su masa equivalente, tengo que separar a ambas sustancias, al calcio por acá y al CO3 por acá. Ahora, el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica, así que le corresponde un parámetro 2. ¿Cuánto va a ser el parámetro del CO3? Pues 2 también, solo que negativo. ¿Y eso por qué? ¿Saben por qué? Porque aquí al costado del calcio no hay ningún número ya, ni al costado del CO3 hay ningún número. Eso quiere decir que los números se han simplificado. Quiere decir que si el calcio es 2, acá tiene que ser menos 2. Cuando no aparezca ningún número acá, cuando no aparezca ningún número al costado del calcio, entonces nosotros vamos a entender que se han simplificado. Porque entendamos que acaba un paréntesis, solo que ya no se escribe el paréntesis porque acaba 1 y acá también va 1. ¿Y qué ha pasado con el número 2 del calcio? Si debería ir acá el número 2,
Pues es simplificado porque el CO3 también tiene número 2. ¿Sí? Entonces, la conclusión es la siguiente. Si no aparecen números acá, quiere decir que los dos iones van a tener el mismo número de oxidación. Si acá es 1 y acá es 1, los dos tendrán el mismo número de oxidación. ¿Cuánto es ese número de oxidación? Pues 2. ¿Por qué? Porque el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica. ¿Cuánto vale el teta? El mínimo común de 2 y de 2 es 2. Así que teta vale 2. Luego de ello ya podemos determinar la masa equivalente de el, luego de ello ya podemos determinar la masa equivalente del carbonato de calcio, ¿no? Entonces sería así. Masa equivalente del carbonato sería su masa molecular, que vale 100. La masa molar o la masa fórmula vale 100. ¿Por qué? Porque el calcio es 40, masa atómica, carbono es 12 y oxígeno es 16. Ustedes lo operan y les sale 100, entre el parámetro que es 2. Así que esto les va a salir 50. Ahora sí. Luego ya podemos calcular entonces el número de equivalentes, ¿no? Que sería igual a la masa, que es 400, entre la masa equivalente, 50. Y eso sale 8, ¿no? Ya está, 8. ¿Se dan cuenta? Es así como ustedes van a determinar el número de equivalentes. ¿Y qué quiere decir? Que 400 gramos de carbonato de calcio reacciona 8 veces con cualquier sustancia. Por ejemplo, con 8 gramos de oxígeno, con 1 gramo de hidrógeno, pero va a reaccionar 8 veces con la masa equivalente de cualquier sustancia. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Espero hayan comprendido la clase. Eh, Les voy a encargar un pequeño ejercicio. No todavía. No les voy a encargar todavía ningún ejercicio. ¿De acuerdo? Ya, lo que sí les voy a pedir es que practiquen los ejercicios que acabamos de hacer, por favor. Practíquenlo para que no se me vayan a olvidar. Bien, nada más chicos, entonces ahí nos quedamos. Cuídense y un abrazo para todos. Chao.